Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Sean muy bienvenidos a nuestra segunda charla de la 7ª jornada científica de estudiantes de odontología de la Universidad de Valparaíso, Odontología en la Primera Infancia. Mi nombre es Catalina Melo, representante del Centro de Estudiantes de Odontología de la Universidad de Valparaíso, y hoy los acompañaré durante el transcurso de esta exposición. Esta iniciativa fue creada gracias a la colaboración de 3 organizaciones estudiantiles de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, en primer lugar la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología, el Centro de Estudiantes de Odontología y el Comité de Lactancia Materna de Odontología. También queremos agradecer a la Oficina de Extensión y Vinculación del Medio de la Facultad por la ayuda entregada para llevar a cabo esta jornada. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Universidad del Paraíso, 3M, PDT Chile, Dentape, Vitis, Rayón Uniformes y Solmark. Quédense atentos a nuestras redes sociales, ya que habrá un concurso gracias a nuestros auspiciadores la próxima semana. Para el transcurso de la jornada reiteramos mantener sus micrófonos y cámaras apagados, y también aprovechamos de recordar que deben realizar sus preguntas al final de la charla a través del chat. En relación a la asistencia de los participantes, se dejará un link en el chat de Zoom para que la registren. Es importante que sepan que quedar registrado en dicho link es de su responsabilidad, y en caso de que tengan algún inconveniente con ello, pueden comunicarse con algún miembro de las organizaciones responsables del evento. Damos inicio a la segunda charla titulada Lactancia Materna, lo que como odontólogo debes saber, dictada por la doctora Javiera Brandt, quien es cirujana dentista de la Universidad del Paraíso, tiene un diplomado de crecimiento y desarrollo craneofacial aplicado a la ortodoncia interceptiva de la Universidad Católica de Chile, es consultora internacional de lactancia materna, miembro de la IATP, odontólogo en el CESFAM Nueva Aurora, facilitadora GALM en Placilla y fundadora de la página de Instagram Odontología y Lactancia. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Quiero saber si se escucha bien. Primero, ¿alguien que se escucha súper. Ya, perfecto. ¿Ya puedo compartir pantalla entonces? Sí, dele nomás. Ya. Entonces vamos aquí. Ya. Bueno. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona. Por lo mismo me he estado certificando, he estado siempre buscando actualizaciones con respecto a esto. Ya llevo 4 años aproximadamente trabajando en lactancia materna, así que me siento muy honrada de ser partícipe también del Comité de Lactancia Materna de la universidad y de
estar con ustedes hoy día, esta tarde calurosa, para que hablemos y aprendan de cosas odontológicas y algunas no tan odontológicas. Entonces, primero, les quiero decir qué es ser consultor de lactancia materna, o esta sigla IBCLC, que algunas veces es un poquito rara, e incluso al principio ni yo sabía lo que era. Bueno, es una certificación internacional, se obtiene a través de una prueba internacional que se da 1 o 2 veces al año, ¿ya? Uno se inscribe, rinde la prueba, una prueba que uno tiene que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, ser profesional de salud, que esa es una vía, tener 1000 horas clínicas de lactancia materna y tener también cursos de lactancia y de consejería, ya, para poder apoyar a las madres. Entonces, finalmente es como el grado máximo que se puede obtener en relación a la lactancia materna. Y esto me ha traído muchas alegrías, por ejemplo, compartir con personas súper importantes en relación a esto, como Alba Padró, que ven arriba, a la izquierda, también el doctor Jack Newman, que él es muy importante, o sea, a través de sus libros estudié para convertirme en esto, y finalmente estoy ahí en la foto de cuando recibí mi certificación, que fue en marzo de este año, en Lima, Perú, junto con varias compañeras de distintas profesiones, de distintos países. Al lado derecho, abajito, vamos a ver a mi maestra Nair de Rosado, y en celeste, o sea, en azul, está Camila Palma, que es odontopediatra, que también es consultora de lactancia materna. Fuimos compañeras y con ella saqué esta certificación. Bueno, y ahí estoy yo con mi guaguita. Entonces, para comenzar, declaro no tener conflicto de interés, no estoy relacionada con la industria que fabrica fórmulas infantiles, ni mamaderas, ni chupetes. Y bueno, ¿qué es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Esto nos recomienda que la lactancia materna debe ser dada de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y luego complementada con alimentos hasta los 2 años o más. ¿Ya? Recalco ahí el o más. ¿Y qué entendemos por exclusivo? Que sea solo eso, que sea solo leche, ¿ya? No infusiones, no agüitas, no tecitos, no probaditas. Eso es súper importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque finalmente es la opción más segura y saludable para los niños y niñas del planeta, porque incluso podría prevenir en niños hasta 823.000 muertes anuales en menores de 5 años. Y cuando hablamos de las mamás, podría prevenir 20.000 muertes anuales por cáncer de mama. Esto es importante destacar, sobre todo en este mes, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, que muchas veces mediante autoexamen nos podemos dar cuenta de que algo pasa, y la lactancia materna cumple un papel defensivo. Y cuando hablamos de lactancia no solo hablamos de solo la mamá y el bebé, sino que también en cómo influyen distintas cosas. Por ejemplo, una de estas es la economía, ¿ya? Ya se ha estudiado y se han sacado ciertos cálculos que las bajas tasas de lactancia materna producen pérdidas anuales. Por ejemplo, en los países de ingresos altos, estas pérdidas anuales se evalúan aproximadamente en 230.000 millones de dólares. Y en países de ingresos bajos y medios estamos hablando ya de 70.000 millones de dólares. Por lo tanto, es una medida que es con influencia económica, ya son medidas que tienen que tomar los gobiernos para poder proteger y promover la lactancia materna en el tiempo. Y este año, bueno, todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿ya? En agosto, específicamente, la primera semana. Y este año el lema fue el impacto medioambiental que tiene la lactancia materna, porque, por ejemplo, se necesitan 4.000 litros de agua para producir 1 kilo de fórmula artificial. Imagínense la cantidad, o sea, un tarro de fórmula generalmente contiene 900 gramos, y esos 900 gramos un bebé se la toma en una semana. Imaginen la cantidad de agua que se necesita para alimentar a un bebé durante los primeros años. Estamos hablando de fórmula.
Y este es un cálculo que quise realizar en base a valores de fórmulas infantiles maternizadas, para que vean el impacto económico que puede tener incluso en una familia. El gasto de leche artificial anual para una familia en Chile se calcula en aproximadamente 700.000 pesos. O sea, es muchísimo. Un tarro de leche te puede costar fácil unos 20.000 pesos. Un tarro que, como les dije recién, es de 900 gramos. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que tenemos un niño alérgico a la proteína de leche de vaca que necesita fórmulas hidrolizadas, altamente hidrolizadas, el tarro de leche de 400 gramos, o sea, un poquito menos de la mitad, podría llegar a costar hasta 30.000 pesos. O sea, estamos hablando de 60.000 pesos a la semana. Es muchísimo. Entonces vamos a tener muchísimos beneficios de la lactancia materna que son medidos para niños, para la mamá, para la sociedad, para el medio ambiente, para la economía, ¿ya? Y dentro de los beneficios para los niños que son a corto plazo, tenemos la reducción de la mortalidad infantil en un 12%. Tenemos también la disminución de enterocolitis necrotizante. Esta es una enfermedad que principalmente da a los prematuros y que genera altas incidencias de muerte. También nos protege contra las diarreas en un 50% e infecciones respiratorias en un 33%. Esto también es importante porque en países de ingresos bajos también es una causa principal de muerte. Y reduce las otitis medias en los menores de 2 años. Y aquí un beneficio que nos interesa harto es que reduce las maloclusiones en un 68%. Cuando llevamos estos beneficios a largo plazo, tenemos una reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad. Lo reduce en un 26%. Y esta cifra nos va a interesar bastante, sobre todo, por ejemplo, en la UNICEF sacó este año las cifras infantiles de Chile y nos habla que los niños menores de 6 años presentan malnutrición por exceso, ya en un 34,4%. E incluso los niños que están en primero básico presentan en un 50% obesidad severa, sobrepeso y obesidad moderada. Por lo tanto, es súper importante. También reduce la diabetes tipo 2 en un 35%. Hay mayor rendimiento en pruebas de inteligencia en puntos del coeficiente intelectual, aproximadamente entre un 3 a 4 puntos. Y esto ya se ha medido, incluso el año 2015 salió un estudio en Brasil, donde fue un estudio de corte, donde se investigó aproximadamente 3.500 personas que se siguió a lo largo de 30 años y se midió, se trató de asociar la lactancia materna con el nivel educacional y los ingresos a los 30 años. Entonces se vio que aumentaba, ya vio que este punto de inteligencia además se asocia con un incremento en los ingresos, que aproximadamente, esto como fue en Brasil, era de 300 reales, que en Chile sería alrededor de 42.000 pesos, o en el 20% de los ingresos promedios. También se genera una reducción de la incidencia de leucemia infantil en un 19%. Y cuando vemos los beneficios para la madre, tenemos hartos beneficios. Dentro de ellos está el espaciamiento de nacimientos. Y este es un método, el MELA, ¿ya? Se considera como un método anticonceptivo, que es el método de lactancia y amenorrea. ¿Por qué? Porque la producción, la lactancia materna produce prolactina y la prolactina inhibe la ovulación. Por lo tanto, bebés que son alimentados de manera exclusiva a libre demanda van a tener las madres van a generar anticoncepción y sirve como método para los espaciamientos, que es importante porque muchas no queremos tener los bebés todos seguidos. También reduce el cáncer de mama entre un 3 a un 4% cada 12 meses, ¿ya? Y esto es cada 12 meses de lactancia, o sea, es acumulativo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. A la primera, a la mayor, le di 7 meses. Y a mi bebé pequeño, él tiene 15 meses y todavía seguimos con lactancia materna. Por lo tanto,
yo ya tengo casi un 8% menos riesgo de tener cáncer de mama, que me parece maravilloso. También reduce el cáncer de ovario en un 30% y existe una reducción de la depresión postparto, que esto es súper importante porque es algo súper común. Aproximadamente 1 de cada 7 mujeres presenta depresión postparto y tiene que ver con un tema del vínculo, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué pasa en el mundo? Ya estas son cifras que se presentaron este año, son las cifras del año pasado, y hasta el año pasado el 44% de los bebés entre 0 a 5 meses son amamantados de manera exclusiva. Esto va a depender del lugar, del país. En general, nosotros en Latinoamérica amamantamos un poco más, por ejemplo, que los países europeos, aunque nos gana un poquito más el continente asiático, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en Chile o qué pasa en Chile? ¿Qué es lo que, porque estamos en Chile, entonces nos interesa? Aquí van a ver las prevalencias de lactancia materna en neonatología, a la alta hospitalaria, al mes, al tercer mes y al sexto mes, ¿ya? En personas que se atienden en el sistema público. En general, las prevalencias del alta de maternidad al mes, al tercer mes, se mantienen bastante en la misma línea, ¿ya? Por lo tanto, nos van a interesar 2, que va a ser neonatología y la prevalencia al sexto mes. Si empezamos a ver desde el año 2010, ¿ya? Se han mantenido las cifras, pero en neonatología este año bajó harto. Neonatología es cuando los bebés nacen. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí vemos claramente un efecto a partir de COVID-19, ¿ya? Porque en muchos lugares, en muchas clínicas, hospitales, se están tomando ciertos protocolos desde el desconocimiento que han afectado esta hora sagrada, este contacto que va a generar el establecimiento de la lactancia al principio. Entonces se ha visto un desmedro y han bajado los números. Y con respecto al sexto mes, también nos interesa harto, y como dato rosa les quiero decir que a fines de la década del 70 en Chile el 5%, solo se amamantaba el 5% de la población, ¿ya? O sea, muy poco. ¿Y por qué? Porque existió un boom de la leche de fórmula, de los biberones, te daba un estatus de clase. Entonces no todos podían tener la fórmula y muchas veces personas de ingresos medios o incluso bajos hacían el esfuerzo para tratar de darle, entre comillas, lo mejor, porque existía una publicidad que incluso decía a las madres que la leche materna era mala y que la fórmula era lo mejor, ¿ya? Entonces, esto, imaginen, o sea, 5%, ahora estamos en un 61%, que eso es maravilloso. Entonces, desde el año 2010, este porcentaje de prevalencia al sexto mes ha ido aumentando. ¿Y por qué? ¿Por qué ha ido aumentando? En general en Chile se han hecho bastantes cosas, se han adoptado políticas mundiales en relación a la lactancia materna, como por ejemplo el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. ¿Ya? Nosotros estamos asociados a esto, que en el fondo prohíbe las publicidades los de biberones, de chupetes, de sucedáneos y de cereales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo, por eso al principio en la charla puse que no tenía conflicto de interés, porque por un tema ético, como consultora de lactancia, yo no puedo estar auspiciada por ningún tipo de estas cosas, ni de fórmulas, ni de chupetes, ni de mamaderas, ¿ya? Entonces, ¿qué ha hecho Chile? Principalmente, últimamente, ha hecho 3 leyes, ¿ya? La primera es la ley 20.545, que se promulgó el año 2011, que es la ley del postnatal. Y esta es súper importante, porque antes teníamos un postnatal de 12 semanas, incluso más bajo de lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo.
que recomienda 14 semanas, nosotros teníamos 12. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar al bebé? Si la OMS nos pide que alimentemos a nuestro bebé de manera exclusiva hasta los 6 meses y tenemos que volver a trabajar a los 3, la verdad es que se hace un poco más difícil. Se puede, pero es más difícil. Entonces, esta ley del postnatal hasta las 24 semanas nos ayuda bastante. Luego tenemos la ley 20.869, que es una ley que se promulgó el año 2015, que es la ley de publicidad de alimentos, y específicamente en el artículo 5 nos habla de las fórmulas infantiles, ¿ya? O sea, no se puede publicitar las fórmulas infantiles, no se puede decir que la fórmula es mejor que la leche materna, ni tampoco se deberían aceptar, por ejemplo, regalos o invitaciones a congresos que estén auspiciados por fórmula. Y finalmente, que es la última ley que salió el año pasado, es la ley 21.155, que es la ley de protección a la lactancia materna y al amamantamiento. Y esta es súper entretenida porque garantiza el ejercicio libre del amamantamiento de la mamá a sus hijos, lo considera como un derecho fundamental. Por lo tanto, una mamá que circule por cualquier lugar, ya legítimamente, no se les puede exigir que dejen de hacerlo, ni que se tapen, ni que vayan a darle al baño, porque hay gente que le molesta ver a una mamá amamantando, y esta ley viene a regular eso, que una mamá se sienta libre de amamantar a un bebé donde quiera, porque el bebé, el derecho de alimentación es un derecho universal, por lo tanto tú no le puedes negar a un bebé que se alimente, y se arriesgan multas desde 1 a 4 UTM, mensuales, que más o menos sería equivalente a casi 200.000 pesos chilenos. Y bueno, esos fueron como los datos duros. Ahora vamos a empezar a ver ya de lleno el amamantamiento. ¿Qué se necesita para amamantar? Generalmente uno piensa y dice, bueno, necesito una mamá y necesito un bebé. Hay algunas cosas en el mercado últimamente que han surgido con relación a la lactancia, y están los collares de lactancia, los cojines de lactancia, las amapolas, etcétera, etcétera, y existen un montón de cosas, pero uno básicamente necesitaría estas dos, mamá y bebé, ¿cierto? Pero la verdad es que no. La lactancia materna requiere más que la dedicación de la madre. Y este es un gráfico, una imagen que lanzó la UNICEF, que me gusta muchísimo. Cuando yo hablo de diada, estoy hablando de mamá y bebé, ¿ya? Pero esa diada necesita un soporte porque es difícil, ¿ya? No basta con que solo la mamá tenga ganas, o no basta con que la mamá solo lo quiera hacer. Necesita una familia que esté participando en el desarrollo del niño en la primera infancia. Necesita un papá que esté apoyando, en el caso de que haya, que esté apoyando y esté sosteniendo esta diada. Es parte también de una comunidad que funciona en relación a una protección de la infancia. También los lugares del trabajo, porque lo ideal es que tengamos mujeres contratadas y que el empleador esté protegiendo y se esté cumpliendo el prenatal, el postnatal, la hora de lactancia, el fuero maternal. Si no, la mamá pasa a ser una limitante. Y por otro lado, y aquí es donde nosotros entramos, en el sector de salud, y es súper importante. Bueno, todo esto lo engloban los gobiernos y las economías. ¿Y por qué yo hablo del sector de la salud? Porque la lactancia materna es intersectorial, todos tenemos algo que aportar. Generalmente uno piensa que la lactancia materna puede ser como de las matronas, o del ginecólogo quizás, o a veces la enfermera, pero la verdad es que no. O sea, yo que trabajo en lactancia materna, hablo con todas estas personas que ustedes ven aquí: matronas, ginecólogos, pediatras, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, farmacéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, otorrinos, y ahí estamos nosotros, ya también somos parte de un equipo de salud, por lo tanto también es importante que nosotros sepamos de lactancia materna para sostener a esta diada. ¿Y qué pasa? Generalmente el odontólogo, estamos ahí,
dientecentrismo, sabemos mucho del diente, sabemos mucho de la encía, de algunas patologías, pero nos quedamos en el box. Y generalmente estamos en el box y con suerte hablamos con algunos especialistas, pero también odontólogos, y en realidad con respecto al desarrollo de la infancia o el desarrollo, o cómo se debería desarrollar un niño, porque un niño finalmente va a terminar siendo un adulto, entonces nos importa cómo se va desarrollando. Entonces generalmente nos cuesta salir de ahí, y la lactancia materna nos obliga a salir de ahí, porque si no, no somos nada. Entonces, cuando recibí la invitación a la charla, estaba muy contenta por un lado, pero también fue un desafío, porque dije, ¿cómo les enseño a mis colegas o a mis futuros colegas de lactancia materna? De cómo funciona, de cómo es el proceso, de qué es lo que engloba, porque muchas veces, o sea, yo he visto últimamente que igual ha existido como un boom en relación a la lactancia y que se tienen algunas nociones en relación al área odontológica. Pero la lactancia materna, además de ser un proceso biológico, está determinado por la cultura, porque es un proceso, es un fenómeno biocultural. Por lo tanto, existe mucho mito. Y nosotros, además de ser profesionales de la salud, somos parte de una sociedad, por lo tanto, también tenemos una responsabilidad social. Y no tenemos que seguir perpetuando estos mitos. Así que desde ahí va a ir esta charla. Entonces, desde el embarazo, tenemos el famoso mito, hay que preparar el pezón. Y la verdad es que durante el embarazo, el cuerpo de la madre se prepara para amamantar, ¿ya? La madre va a empezar a sufrir ciertos cambios físicos, hormonales, emocionales, mentales, ¿ya? Que se van a empezar a vincular con este bebé y se va a ir preparando para este encuentro. Entonces, cuando empezamos a ver esto, por ejemplo, durante el embarazo, hay mayor secreción de melanina, ¿ya? Entonces, empezamos a notar algunas manchitas en la cara de la mamá, la zona de la areola se vuelve un poco más oscura, las axilas también, aparece una línea que está bajo el ombligo, hacia abajo, y todo esto son guías, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bebé, la visión del bebé, él solo ve en blanco y negro, entonces necesita zonas, identificar ciertas zonas oscuras para poder guiarse en la búsqueda de este pecho y este encuentro. Entonces, tenemos una anatomía que es interna, que finalmente, para que ustedes lo sepan, la mama está compuesta por glándula, tejido glandular, tejido adiposo, y eso es lo que, o sea, finalmente por eso tenemos distintos tipos de mamas, ¿ya? Porque hay algunas que tienen más o menos tejido adiposo, pero casi todas tenemos glándulas mamarias, ¿ya? Y también están los ligamentos de Cooper, que son los que sostienen a la mama. Por otro lado, tenemos, desde la anatomía externa, vamos a tener el pezón, que es la punta, luego tenemos la areola, y entre medio vamos a encontrar las glándulas de Montgomery, que son unos pequeños como tubérculos que salen, que también durante el embarazo como que se notan un poco más, y tienen una función súper importante, que es de lubricación, ¿ya? Secretan una sustancia que el olor es parecido al líquido amniótico. Entonces ahí ya tenemos otra manera de reconocer para el bebé, porque el bebé ha estado 9 meses en la guatita con líquido amniótico, entonces si sale y se encuentra con este olor y además algo oscuro, ya los está guiando. Entonces, así como hay distintos tipos de mamas, van a existir distintos tipos de pezones, ¿ya? Y todos los pezones son normales, la verdad. Hay un pezón que es normal, hay otros tipos de pezones que tienen glándulas de Montgomery un poquito más marcadas, tenemos pezones planos y existen pezones invertidos, ¿ya? Generalmente los pezones planos y los pezones invertidos pueden tener un poquito más de dificultades para establecer la lactancia, pero no se contraindica y tampoco se prepara, ¿ya? Por lo tanto, para desmitificar el mito, no se recomiendan los ejercicios prenatales para protruir el pezón, porque incluso esta estimulación del pezón podría generar
aumenta la oxitocina y en riesgos, o sea, en embarazos con riesgo de parto prematuro, incluso podría desencadenarlo. Así que, por favor, nunca se preparen el pezón durante el embarazo. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto funciona de manera armónica, ¿ya? Cuando el bebé está dentro de la guatita y está con su placenta, la placenta genera una hormona que se llama lactógeno placentario. Y esta hormona, en el fondo, es la que inhibe la producción de la leche. Entonces, cuando el bebé nace y se expulsa la placenta, empieza el cuerpo a decir, salió la placenta, dejó de producir esta hormona, tengo que ponerme a producir, ¿ya? Entonces, durante el primer encuentro, que se llama la hora sagrada, porque idealmente es que dure 1 hora, existe un contacto piel a piel, donde el bebé, si uno lo deja solito, él es capaz de reptar sobre el cuerpo de la madre y ir a encontrarse a este pecho, porque ya vimos que habían estímulos visuales, habían estímulos olfativos, e incluso la madre le puede empezar a hablar a este bebé y lo va a ir guiando a través del oído. Entonces, cuando el bebé va a ese pecho y lo agarra, que ojo, no solo agarra el pezón, sino que agarra el pezón y la areola, se genera una impronta, que es como el primer contacto que tiene y lo marca para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando los bebés se separan de sus madres y los llevan a neonatología y han pasado 3, 4 horas, estoy hablando en casos no justificados, porque obviamente si hay alguna enfermedad o algo así, se justifica. Pero como un acto protocolo rutinario, si los separan y alrededor de las 3, 4 horas y todavía no se encuentran la diada, lo más probable es que a ese bebé le pongan un biberón. Entonces la impronta que va a tener va a ser de un biberón. Y después cuando le llevemos al pecho va a costar un poquito más. Se logra, pero cuesta un poquito más. Y pasamos al siguiente mito. Espere 4 horas para que se llenen los pechos. Y aquí tenemos que hablar un poquito de fisiología, ¿ya? Durante el embarazo, además de prepararme físicamente, también se empieza a preparar para la producción de la leche. Entonces se está haciendo durante el último trimestre la lactogénesis 1, ya que en el fondo es para generar el calostro, que es la primera leche que recibe el bebé, que se genera en poca cantidad. Generalmente el bebé saca entre 2 a 20 ml por mamada, ¿ya? Pero esto está bien, porque además el estómago del bebé el primer día es del porte de una cereza. O sea, es como recibe sol hasta 10 a 15 ml. Entonces, súper pequeñito. Y a medida que va aumentando los días, se va aumentando la producción. Pero es súper importante que este bebé reciba el calostro, ¿ya? Porque es la primera vacuna, porque tiene muchos componentes inmunológicos y que van a ayudar también a la colonización de este bebé, desde la boca, el tracto respiratorio, el tracto digestivo. Luego, después de entre los 3 al 5.º día, se empieza la producción de la leche de transición. No sé si se acuerdan que les dije que cuando salía la placenta se dejaba de producir esta hormona que era el lactógeno placentario, ¿ya? Entonces aquí es donde empieza a bajar la leche. Y las mamás generalmente se sienten con unos pechos súper inflamados, la producción aumenta muchísimo, o sea, ya tenemos entre 600 a 700 ml diario, y también empieza a cambiar el color, ya no es amarillo, sino que es un poquito más blanquito. Y finalmente, a partir del día 15 o después de las 2 semanas, ya se genera la leche madura a través del proceso de galactopoiesis, que esto simplemente está determinado por la libre demanda y el adecuado vaciamiento del pecho, ¿ya? Y durante el primer semestre, que es donde se va a mantener la lactancia libre demanda, el cuerpo va a producir 700 a 900 ml. E incluso cuando tenemos gemelos o mellizos, el cuerpo puede llegar a producir 1,8 litros, ¿ya? O sea, casi 2 litros. Maravilloso. Por otro lado, también tenemos que hablar de esto. ¿Qué pasa con el tema de la succión? Cuando el bebé succiona el pecho de la mamá, manda un estímulo al cerebro.
Y este estímulo al cerebro me dice, ok, aquí hay un bebé que hay que alimentar. ¿Cómo lo hago? Tengo dos hormonas. La primera es la prolactina, ¿ya? Bueno, aquí abajito van a ver una imagen donde se ve la célula, ¿ya? La célula productora de leche se llama alveolo. Y por fuera va a estar cubierta por células mioepiteliales que en el fondo hacen que esto se contraiga para que se expulse la leche. Entonces, la prolactina, ¿qué es lo que hace? Le dice al alveolo que tiene que producir la leche, ¿ya? Además, asegura la producción de la toma siguiente. O sea, yo tengo a mi bebé aquí en el pecho, está sacando la leche, pero además le estoy diciendo al cerebro, oye, después viene otra mamada, entonces tienes que empezar a producir para la próxima. Y por otro lado, tiene una secreción nocturna que es bastante aumentada, ¿ya? La prolactina, más o menos entre las 2 y las 5 de la mañana, se secreta muchísimo en la noche, por eso son importantes las tomas nocturnas. Y la oxitocina es la hormona que va a generar este reflejo eyectolácteo, que va a generar que se compriman las células mioepiteliales para que se expulse la leche, ¿ya? O sea, para que la leche llegue a la boca del bebé. Y también es responsable de contracciones uterinas, sobre todo durante el principio. Pensemos que tuvimos un bebé 9 meses, por lo tanto nuestro útero está gigante, y a través de la oxitocina se va achicando, ¿ya? Esto es súper común que las mamás lo describan como los entuertos, que les duele cuando están dando pecho, les duele la guatita. Es la hormona del amor, porque además se ve afectada a veces cuando nos sentimos como con emociones tristes o con miedo o con estrés. Así que ahí siempre mucho amor para las madres. Y aquí en este video vamos a ver cómo funciona. Funciona así, este es un video de una glándula mamaria de un ratón, ojo, pero funciona lo mismo en la glándula mamaria de una mamá, ¿ya? Se va generando este reflejo eyectolácteo que va sacando la leche desde los alvéolos, desde la glándula. Y tenemos por otro lado un factor que es súper importante, que es el factor inhibidor de la lactancia, que está presente en la leche, ¿ya? O sea, la leche contiene este factor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que, si yo tengo más leche, si yo esperé y tengo más leche en mi cuerpo, le estoy mandando el estímulo al cerebro, le estoy diciendo que no tiene que producir, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo leche. Entonces, a mayor cantidad de factor inhibidor, menor producción, y a menor cantidad de factor, mayor producción. Entonces, finalmente, la producción adecuada de leche se va a lograr a través de un acople correcto y una libre demanda. Y la libre demanda la vamos a entender como dar el pecho cada vez que tu hijo tenga hambre. Por lo tanto, no vamos a esperar, ¿ya? No vamos a mirar el reloj, sino que vamos a mirar al bebé. ¿Por qué? Porque los bebés nos entregan señales de hambre. Al principio se despiertan, están tranquilos, luego ya empiezan a abrir la boca. Empieza a buscar el pecho, porque existe un reflejo de búsqueda. Empieza a chupar sus manitos. Luego ya se enoja, está muy enojado y llora. La verdad es que uno tiene que esperar a las señales tempranas. Cuando abre la boca, cuando empieza a buscar el pecho, cuando busca las manos, ahí ya estamos un poquito tarde. Cuando ya llora, ahí no podemos llevarlo al pecho. ¿Por qué? Porque está frustrado, está enojado, entonces va a pelear con el pecho más que agarrarse. Así que ahí lo que tenemos que hacer es calmarlo, y cuando lo calmamos, lo llevamos al pecho y le damos leche. ¿Por qué? Porque los pechos no funcionan como un contenedor de leche, son productores. Así que no se recomienda esperar un tiempo para que se llenen. Y a este mito se cuelga el 15 minutos por lado, que también es súper común. Y la verdad es que esto es súper variable. ¿Por qué? Porque el tiempo de que se muera un bebé va a depender de la edad del bebé. ¿Ya? Un bebé recién nacido no se va a demorar lo mismo que se muera un bebé de 3 meses. Lo más probable es que un bebé de 3 meses en 3 minutos me vacíe el pecho. Y quizá un recién nacido puede ser en 20.
o menos o más, ¿ya? También va a depender de la velocidad de eyección de la leche. Hay mamás que tienen un reflejo más marcado, que incluso los bebés hasta se pueden como llegar a ahogar un poquito. Y ahí se maneja con ciertas posturas, o extraer un poquito antes, pero la verdad es que, como por eso les digo, es súper variable, depende del hambre, depende de la sed, también depende de los brotes de crecimiento, que son circunstancias en las que los bebés, hay que pensar que los bebés a veces al principio crecen hasta 1 kilo al mes, ¿ya? O sea, tienen un metabolismo rapidísimo, crecen muchísimo. Entonces, hay fechas súper estipuladas, por ejemplo, a los 17 días, al mes y medio, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años, donde existen estos brotes de crecimiento rápido, donde el bebé finalmente va a empezar a succionar más para estimular el cerebro de la mamá y que se produzca más. Ese es como, a través de eso funciona. Y por otro lado, ¿por qué no tenemos que limitar las tomas? Porque la leche materna, los componentes también varían a través de la mamada. Entonces, al principio vamos a tener leche inicial que contiene más contenido de lactosa y de agua, ¿ya? Y finalmente la leche residual contiene más cantidad de grasa. Por lo tanto, ¿qué pasa si este bebé se demora 20 minutos en vaciar el pecho? Y yo ya puse mi cronómetro, 15 minutos, ya, lo cambio, 15 minutos, lo cambio, etc. Ese bebé no va a alcanzar a tomar la leche residual y no va a alcanzar a tomar este contenido graso. Por lo tanto, vamos a tener un bebé que está consumiendo más lactosa, que va a generar gases. Vemos bebés que sus caquitas son de color verde e incluso no suben tanto de peso. Y ahí uno le dice a la mamá, olvídese del reloj, vea a su guagua, y generalmente en 10 días se soluciona y los bebés suben de peso. Aquí otro mito, la leche materna a los, complete la oración, meses se vuelve agua. Y la verdad es que la composición de la leche materna se adapta a las necesidades del lactante y varía a lo largo de la lactancia a medida que crece y necesita otros nutrientes y factores de protección. También va a cambiar a distintas horas del día o incluso a lo largo de cada toma. Ya vimos que variaba a lo largo de cada toma, pero incluso varía a lo largo del día. Por ejemplo, la leche materna durante la noche contiene más melatonina, que es un precursor del sueño. Entonces, la leche materna en la noche les ayuda a conciliar el sueño y a que se queden dormidos más rápido. Y bueno, tenemos muchos componentes, partiendo por el agua. Ya la leche materna contiene harta agua, pero no quiere decir que sea agua. Tenemos lípidos, que aquí están los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, que van a ayudar al tema de las membranas celulares, y con eso el desarrollo correcto del sistema nervioso central y de la visión. Tenemos también proteínas, y aquí me voy a detener también un poquito, ¿ya? Las proteínas existen las caseínas y las proteínas del suero. Y la caseína es súper importante porque cuando la comparamos con la leche de vaca, la caseína que está en la leche materna se digiere mucho más rápido, ¿ya? Un bebé aproximadamente va a digerir la leche materna en menos de 1 hora, y la de fórmula o la de vaca en más. Por lo tanto, no es que me pida a cada rato, porque me quiere pedir a cada rato, sino porque de verdad tiene hambre, porque se digiere más rápido. Y por otro lado, no sé si ustedes han escuchado de la alergia a la proteína de la leche de vaca, o la alergia a la leche de vaca. Bueno, esto es por las proteínas del suero. ¿Ya? La leche de vaca contiene beta-lactoglobulina, que es una proteína que es la que genera la alergia. La leche materna no la tiene por sí sola, solamente la va a tener si es que la mamá consume lácteos de vaca. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, esto es súper importante porque la leche de la mamá contiene alfa-lactoalbúmina, entonces no beta-lactoglobulina. Por lo tanto, se manejan las alergias, y esto es súper importante porque cuando tenemos bebés con alergia a la proteína de leche de vaca y la mamá quiere seguir amamantando, lo que se hace es que la mamá haga una dieta de exclusión de todos los alimentos derivados lácteos y puede amamantar sin ningún problema y baja la sintomatología de la alergia y el bebé anda súper bien, ¿ya? Por otro lado tenemos los carbohidratos como los oligosacáridos y la lactosa, que
principalmente cumple una función desde como probiótico, ya, desde la flora intestinal. Y aquí también pasan cosas, por ejemplo, con la fórmula. Cuando dicen, no, un rellenito no hace nada, la verdad es que un rellenito sí hace, ¿ya? Porque ya se ha visto que la flora intestinal de los bebés amamantados es diferente a la flora intestinal de los bebés que utilizan fórmulas, ¿ya? Y un rellenito, para que se vuelva a generar toda esta microbiota normal, más o menos tienen que pasar como 2 meses. Así que sí pasa, ¿ya? Tenemos vitaminas y minerales y componentes celulares que cumplen una función más que nada inmunológica, vamos a tener linfocitos, macrófagos, etc. Entonces la leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo, nunca deja de alimentar, e incluso en lactantes mayores a 1 año obtienen aproximadamente 1/3 de sus necesidades calóricas y proteicas diarias. ¿Por qué? Porque la leche materna, después del año de vida, incluso comienzan a aumentar las grasas y las proteínas. A esto también se asocia un poco el TEUSA de chupete. ¿Y por qué lo quise meter aquí? Porque generalmente se piensa que la leche materna o la lactancia materna solo cumple una función nutricional, y la verdad es que no. También cumple una función afectiva, ¿ya? E incluso esta frase, el TEUSA de chupete, para algunas mamás, la verdad es que puede ser hasta ofensivo, ¿ya? Porque el bebé no te usa de chupete, el bebé te usa de mamá. El chupete es utilizado para reemplazar el pecho de la mamá, ¿ya? Eso quiero que quede súper claro. Y aquí vamos a ver un poquito de apego, que es el lazo afectivo primario y específico entre una cría y un adulto de la misma especie, que garantiza evolutivamente el desarrollo adecuado de las crías a través de un proceso de regulación fisiológica, emocional y neuroendocrina. ¿Qué quiere decir esto? El apego es como símil al vínculo, ¿ya? Y una familia se vincula desde el embarazo, o sea, desde que yo estoy embarazada me empiezo a imaginar a este bebé, me empiezo a enamorar de un bebé imaginario, ya empiezo a pensar en cómo será, uy, ¿a quién se va a parecer? ¿Tendrá el pelo de qué color? ¿O cómo serán sus ojitos? Etcétera. Entonces empezamos a vincularnos con este bebé, que cada vez se va haciendo más profundo a medida que el bebé va respondiendo. Por ejemplo, después van pegando pataditas, les hablamos y nos responde con codazos a veces, pero es algo súper bonito. Entonces, luego ya se comienza a vincular cuando el bebé nace. Ya nos encontramos físicamente con este bebé real, ¿ya? Entonces nos empezamos a vincular de otra forma, de una forma que tiene que ver de contacto, de piel a piel. El bebé necesita el contacto físico para regularse, ¿ya? Para regular sus emociones. Y aquí también ayuda bastante el tema del porteo. Y quiero hablar también del tema de la exterogestación, porque evolutivamente los humanos antes caminábamos en 4 patitas, pero después, a medida que fuimos evolucionando, nos fuimos haciendo más inteligentes, empezamos a pararnos en 2 pies, ¿ya? Empezó a crecer el cerebro, por lo tanto el cráneo, y se tuvo que bajar la cantidad de las semanas de gestación. Por lo tanto, a ver, ¿qué? Ah, ya, perdón, es que vi mucho chat, entonces dije, quizás no me estoy escuchando. Ya, entonces, volviendo, esta evolución ya finalmente hizo que tuviéramos las caderas más estrechas, una cabeza más grande, por lo tanto, físicamente no íbamos a poder parir. Entonces se redujo la cantidad de tiempo que están los bebés en la guatita, y por eso nosotros los humanos somos casi los únicos que nacemos y no podemos hacer nada. O sea, si uno ve una vaca o ve una yegua, que cuando paren, los bebés al ratito ya están ahí caminando, nosotros no podemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos dependemos de una figura superior que nos contenga, que nos proteja, que nos alimente, y esto por lo menos hasta los 9 meses, ¿ya? Sigamos. Otro mito: no puedes amamantar enferma al igual que si consumes medicamentos. La verdad es que la lactancia puede continuar sin interrupción con las enfermedades, ya que la leche aporta anticuerpos específicos
para hacer frente a distintos tipos de enfermedades. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la mamá se infecta, como cualquier persona se infecta, y nuestro cuerpo se empieza a defender y empieza a generar anticuerpos, ¿cierto? Y estos anticuerpos son capaces de pasar la leche materna y por lo tanto protegen al bebé. Y tenemos el claro ejemplo del coronavirus actualmente, en donde al principio se cuestionaba un poco si es que se podía, si no se podía, etcétera, pero la verdad es que sí, las mujeres con COVID positivo pueden amamantar si ellas lo desean. Lo único que necesitamos es cumplir con las medidas de bioseguridad: mascarilla, lavado frecuente de manos y desinfección de las superficies, ¿ya? Y este librito en morado lo puse porque yo colaboré en su creación, que fue... es un libro de lactancia en emergencia de COVID y es una guía operativa para la toma de decisiones. Ya lo hicimos con el grupo Task Force. Somos bastantes profesionales de la lactancia materna, varios consultores de lactancia materna de distintos países de Latinoamérica, y este fue el resultado y súper maravilloso. Y con respecto a los remedios, a los medicamentos, bueno, si un medicamento es capaz de pasar a la sangre, es capaz de pasar a la leche materna, en distintos grados, ¿ya? Por lo tanto, siempre se tiene que revisar. Pero son muy pocos los medicamentos incompatibles con la lactancia. Y en caso de ser incompatible, generalmente se puede sustituir por otro compatible. Y aquí quiero que, por favor, guarden esta página como favoritos en sus navegadores, que es ellactancia.org. Ya ahí uno se mete y, por ejemplo, yo puse aquí ibuprofeno y te dice, es de riesgo muy bajo para la lactancia, y te dice por qué, o sea, los estudios que la avalan. Y quise hacer el ejercicio a partir de los medicamentos que se indican para los adultos en las guías GES de urgencias odontológicas ambulatorias, para que vean que la verdad es que la mayoría son seguros. Ya nosotros nos tenemos que manejar entre el riesgo muy bajo y el bajo riesgo. ¿Cuál da riesgo alto? El metamizol sódico, que es la dipirona. Así que ese no lo den. Pero en los antibióticos no hay problema. Otro mito: la lactancia materna es dolorosa. El dolor en la lactancia es indicativo de que algo ocurre, ¿ya? Así que nunca, nunca, nunca se debe normalizar el dolor. ¿Por qué? Porque hay muchas causas de dolor, desde un mal agarre, la anquiloglosia, infecciones como bacterianas, micóticas, virales, mastitis, alteraciones vasculares. Aquí en fotos podemos ver eczemas, perlas de leche, congestiones mamarias, infecciones, mastitis, grietas. Y todas estas tienen un tratamiento diferente. Así que siempre que veamos alguna alteración o que la mamá refiera que tiene un dolor, lo ideal es que sea vista por un especialista en lactancia materna. Y muchas veces, bueno, y todo esto muchas veces se arregla mejorando la técnica del amamantamiento. Y se habla mucho del agarre, pero la verdad es que el agarre no lo es todo. Ya, el agarre es una parte. Son 4 cosas que son fundamentales, que lo van a ver ahora. Primero, la posición de la madre. Ya, tenemos muchas posiciones, pero la mejor posición es en la que la diada se siente cómoda para amamantar. Vamos a tener posiciones reversas, posiciones de cuna, caballito, acostada, canasto o la biológica. La verdad es que una mamá podría probar todas. Hay algunas que se indican en algunos casos más que otros. Por ejemplo, una mamá con cesárea, lo más probable es que le va a doler tener a la guaguita encima. Entonces ahí uno recomienda acostada o en canasto. También se conoce como rugby. En una mamá que, por ejemplo, el bebé tiene un frenillo corto, se prueban con posiciones más verticales como caballito o biológica, ¿ya? En caso de grietas, utilizamos más las reversas o rugby. Otra cosa que es muy importante es la posición del bebé, y depende muchísimo. Generalmente muchos errores son a partir de la posición del bebé. Y la posición del bebé siempre tiene que estar frente al pecho, ¿ya? Entonces va a depender del pecho de la mamá. Si una mamá tiene los pechos más paraditos o más caídos, el bebé se va rotando, ¿ya? Por esto mismo a veces no resulta mucho el guatita con guatita. ¿Por qué? Porque si una mamá tiene los pechos muy caídos, la guatita queda más hacia arriba, no queda frente. Y otra cosa que es súper importante es que el bebé esté alineado, ¿ya? Y para eso tiene que estar alineado oreja, hombro y cadera.
¿Por qué? Porque si no está alineado, está rotado. Y esto influye en la transferencia de leche. Intenten, por favor, tragar mirando hacia el lado. A mí me cuesta mucho, no sé ustedes. Por favor, inténtenlo. Y ya luego pasamos al famoso agarre, ¿ya? Y aún así el agarre no es todo. ¿Por qué? Porque va también a influir en cómo yo le presento el pecho al bebé. Si yo tengo un pecho muy congestionado, esperé mucho esperé estas 4 horas para que se llenara el pecho para amamantar. La verdad es que voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque este pecho va a estar muy duro, entonces va a tratar, o sea, es como tratar de chupar un globo, no se puede, ¿ya? Entonces necesitamos hacer ciertos masajes, o como sale en la fotito ahí, uno hace una presión inversa suavizante, o sea, lleva los deditos hacia atrás, como hacia las costillas, por lo menos unos 30 segundos. También va a variar la forma en que yo ofrezco el pecho. ¿Ya? Hay algunas mamás que agarran el pecho así como en tijera, y la verdad es que esto obstruye conductos. Entonces, lo ideal sería como con la manito en forma de C, o como un sándwich, así, aplastado. Y bueno, ahí recién vamos a llevar el bebé al pecho, donde el pezón se ubica en el filtrum, o sea, entre la nariz y el labio superior, para poder estimular este reflejo de búsqueda. Entonces el bebé lo llevamos, va a empezar a buscar, va a empezar a abrir la boca, y en eso, agarrar el pecho. Y vamos a evaluar que el agarre sea asimétrico, o sea, esto quiere decir que va a haber más areola inferior dentro de la boca del bebé, por lo tanto vamos a ver más la superior. La boca tiene que estar bien abierta, que cuando se compara en la lactancia con el biberón, los grados son muchísimos. Por ejemplo, la lactancia materna se logra 112 a 152 grados de apertura. En cambio, en el biberón es de 55 a 72. Vamos a tener también los labios evertidos. ¿Qué significa esto? Como la boquita de pez, los labios hacia afuera. Y el mentón y la nariz tienen que estar cerca. O sea, aquí solo quiero que se fijen, porque después vienen unos videos para que lo vean y les quede más claro. Es que en el buen agarre entró el complejo areola-pezón, y miren lo que se extiende, ¿ya? ¿Para qué? Porque finalmente el pezón tiene que quedar entre el paladar duro y el blando. Si ustedes hacen el ejercicio conmigo en este momento, que llevan la lengua hacia arriba, van a encontrar el paladar duro, ¿cierto? Entonces, si la empezamos a llevar hacia atrás, la verdad es que es súper atrás. Y ahí es donde llega el pezón, para que no duela. Porque cuando hay un agarre deficiente, el pezón entra, pero llega solo de una manera superficial. Entonces, al final se obstruyen los conductos, el bebé está mamando con los rodetes alveolares y además está rozando en el paladar. Imaginen ese dolor, duele muchísimo. Y aquí quiero que vean este videito. Interesante, ¿eh? Así se produce la succión. Y quiero que vean este, que es de un mal agarre. A ver. No, hizo agarre. Veamos. Ya.
Entonces yo ya les expliqué un poquito que cuando hay un mal agarre hay un agarre superficial, ¿cierto? Entonces se agarra solo la punta y esto al hacer ese movimiento de succión, que en el fondo va a ser un movimiento arriba y abajo, va a generar esta compresión y este dolor. Entonces generalmente cuando una mamá tiene dolor, lo que se le pide es que lo saque, ¿ya? Saque el bebé y lo vuelva a poner. ¿Y cómo lo hacemos? Tal como si tomáramos una impresión y la sacamos. O sea, metemos el dedito, sacamos el sello y sacamos al bebé. Y les dije también que una causa de dolor podía ser el frenillo corto, ¿ya? Bueno, no me cargo. Pero, finalmente, ¿qué pasa con el frenillo corto? Nos limita los movimientos de la lengua. Entonces, la lengua es muy importante para generar este movimiento de ordeña. Entonces, cuando tengo un frenillo corto, lo ideal es que, bueno, hay distintos tipos de frenillo corto, hay distintas formas de diagnosticar un frenillo corto. Lo ideal es que siempre sea evaluado por fonoaudiólogo, ¿ya? O fonoaudióloga. Y él o ella va a determinar en qué grado de limitación está la lengua, ¿ya? Porque a veces los bebés hacen ciertas compensaciones, pero hay veces que no. Entonces, ¿genera dificultades para amamantar? Sí, a veces, ¿ya? Y que va, o sea, vamos a tener pérdidas frecuentes del agarre, o sea, como que lo trata de agarrar el pecho, pero se le escapa. Existen alimentaciones muy prolongadas, mamadas que no terminan nunca, los bebés se ponen muy enojados, hay menor transferencia de leche, sube de peso de manera deficiente e incluso definitivamente ya no se puede amamantar. Y el tratamiento, antes se pensaba que el frenillo como que daba, o sea, como que cedía con el tiempo, pero la verdad es que eso ya se sabe que no es así, porque es de colágeno tipo 2 y eso no se estira, ya ni con ejercicio, ni con el tiempo, ni con nada. Entonces, ahí cuando se determina que un frenillo corto está dificultando la lactancia, el tratamiento es el corte. Es un corte que en general en los recién nacidos es una frenotomía, que es un corte con una tijera roma, y que no tiene grandes complicaciones. Y quiero que vean aquí, cuando el bebé agarra solo la punta, miren la cantidad de leche que sale, es muy poca. ¡Ay, se pegó! Bueno, después lo vemos. Entonces, pasamos a la succión. Ya, yo les dije que después del agarre venía la succión. Y esto es súper importante porque la verdad es que el bebé desde que está en la guatita se empieza a preparar para encontrarse con su mamá, ¿cierto? Entonces la boca se comienza a desarrollar, ¿verdad? Desde las 4 semanas de gestación y luego ya van empezando las funciones, ¿ya? Por ejemplo, a las 12 semanas vamos a tener deglución del líquido amniótico, a las 24 semanas ya hay una succión y el reflejo de búsqueda. Entre las 34 y las 36 existe una coordinación entre la succión y la deglución, y entre las 36 y las 37 ya existe la coordinación entre la succión, deglución y respiración. Entonces necesitamos que estas estructuras orales estén funcionando de manera correcta, porque si no vamos a tener problemas desde el agarre hasta la succión, ¿ya? Entonces necesitamos que los labios cumplan este sello, o sea, se abran grande, y sellen la boca al pecho. También necesitamos estas bolas de Bichat, que últimamente la gente se las quiere sacar, pero en algún momento tuvo una función que en el fondo era que no colapsaran las mejillas, ¿ya? Tenemos también los rodetes superiores e inferiores que van a estar presionando para poder realizar la extracción de leche, y la lengua, que es muy importante porque es la que realiza este movimiento de ordeña para poder extraer la leche. Y dentro de la succión tenemos dos cosas importantes, que es la succión nutritiva y la no nutritiva. Dentro de la nutritiva, ¿cómo se evalúa? Cuando el bebé está mamando, tenemos que ver que sean mamadas lentas y profundas, que exista un sonido de deglución que sea como lentito, no un, porque cuando existe un chasquido nos puede dar alerta de que quizás hay un frenillo corto. También las mejillas tienen que estar redondeadas, hay movimientos mandibulares, que son 4, que los vamos a ver
después, y el bebé luego suelta el pecho satisfecho. ¿Y cómo nos damos cuenta? A veces el bebé simplemente lo suelta o también relaja su mano. ¿Ya? Cuando el bebé está tenso o empieza la mamá, a veces está con la manita apretada, cuando tiene hambre, pero después cuando ya está satisfecho, la relaja. Y por otro lado tenemos la succión no nutritiva, que muchas veces se relaciona solo al chupete, pero la verdad es que en la lactancia, o sea, en el pecho también existe una succión no nutritiva, que en el fondo es una mamada rápida, es superficial, no extrae la leche y estimulan el reflejo de eyección. O sea, esas son las mamadas que le dicen al cerebro de que tiene que producir la leche. Y tiene un efecto analgésico que es no farmacológico, sobre todo en prematuros y en recién nacidos a término. Y es lo que se conoce como la teta analgesia. Después tenemos la lactancia de forma al paladar. Igual ya lo vieron un poquito ayer con la doctora Jenny, pero desde esta evolución que les dije, que las caderas se hicieron más estrechas, la cabeza se hizo más grande, la verdad es que ¿cómo trató de compensar la cabeza? Bueno, quitándole espacio a la mandíbula, ¿ya? Entonces por eso la mandíbula se encuentra más o menos 1 centímetro retraída con respecto al maxilar. Y el amamantamiento, o sea, el acto de amamantar, no solo la leche materna, sino que el acto de amamantar va a devolver en el fondo la forma a esta cabecita, ¿ya? Entonces, durante los primeros días avanza la mandíbula entre 1 a 1,5 milímetros, y luego ya a los 4 meses avanza a 4 milímetros, 6, y ya a los 6 a 8 meses ya llega a una posición correcta, que es un perfil más recto. Por lo tanto, el tipo de lactancia y los hábitos parafuncionales sí influyen sobre la forma definitiva de los maxilares y las alteraciones oclusales. Y esto nosotros más o menos lo tenemos un poco claro. Generalmente siempre hablamos de malos hábitos, de la mamadera, el chupete, la mordida abierta anterior, la mordida cruzada, pero la verdad es que casi nunca hablamos de los buenos hábitos, como que no nos enseñan mucho. Y bueno, les dije que había movimientos mandibulares, ya que también van a ayudar al desarrollo de la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque son 4 movimientos. Se genera un movimiento de la mandíbula baja, luego se adelanta, sube y se retrae, ¿ya? Para generar este movimiento de succión. Entonces, las articulaciones se van desarrollando de manera correcta, y por eso también es importante que uno le diga a la mamá que cambie el bebé al pecho, no a cada rato ni cada 15 minutos, pero es importante que le dé de los 2 pechos para que se desarrollen de manera simétrica. Y bueno, finalmente, en el fondo, comparar los dos tipos de succiones, y quiero que vean desde la imagen de la izquierda, o sea, ya cómo está puesto el bebé es diferente, porque además el bebé al principio, o sea, el bebé que amamanta, él controla el flujo, ¿ya? O sea, si él deja de mamar, deja de salir. Pero ustedes creen que en la imagen de abajo, que la mamadera está casi en vertical, si el bebé deja de succionar ese biberón, va a salir igual la leche, ¿ya? Entonces se van controlando a través de las tetinas, pero ahí probablemente va a seguir tomando igual, y por eso también existe un mayor riesgo de otitis, porque la leche pasa hacia el oído. Entonces, cuando vemos las diferencias ya por dentro, vamos a ver que el pecho es el que se acomoda a la boca del bebé. Ya no pasa lo mismo con el biberón, porque es la boca la que se tiene que acomodar al biberón. Entonces, en la succión al pecho, la lengua se adelanta, o sea, sobrepasa el rodete inferior, como que abraza el complejo areola-pezón, el dorso de la lengua igual baja, y va generando estos movimientos que son de ordeña. Entonces, todo esto va funcionando de una manera armónica. En cambio, cuando tenemos un biberón, la lengua está baja y el dorso está alto. Entonces, ya se van generando fuerzas que son distintas, ¿ya? Y por otro lado, tenemos un movimiento que es más de pistón, o sea, hacia arriba y hacia abajo, no este movimiento, no estos 4 movimientos. Y cuando ya lo vemos desde una foto como transversal, en el fondo les dije que durante el amamantamiento todo esto se iba desarrollando de una manera correcta, incluso las vías aéreas. En cambio, en las tetinas no. Las tetinas no, porque el buccinador se encuentra más hipertónico.
entonces empieza a comprimir hacia adentro y finalmente nos va generando las mordidas abiertas, las mordidas cruzadas. Por lo tanto, ya hay evidencia de que amamantar favorece el crecimiento y el desarrollo de los huesos de la cara, de la mandíbula, con el primer avance fisiológico mandibular, del maxilar, tanto en altura y desde una mirada transversal, del paladar en forma y tamaño, de la articulación temporomandibular, de los arcos dentarios. Por ejemplo, los bebés amamantados generalmente tienen arcos que son en U, que son los ideales. En cambio, los bebés con biberón tienen arcos en P, en V. También favorece el tono muscular, prepara las estructuras para la masticación, se establece un patrón correcto de respiración nasal y previene malos hábitos. Y el último mito, destetar como estrategia de prevención de caries, también es un tema súper controversial que ya hemos visto que está saliendo evidencia y por lo menos tenemos claro que los bebés con fórmula tienen más caries que los bebés amamantados, ¿ya? El 2015 salió una revisión sistemática que nos decía que sí era un factor protector hasta el año de edad, pero después no, que se asociaba con mayor, que se asociaba a un riesgo y sobre todo por las tomas nocturnas. Pero ya el 2019 nos salió otra revisión que en el fondo nos decía que la mejor evidencia disponible nos indica que la lactancia materna hasta los 2 años de edad no aumenta el riesgo. Que tenemos que justificar nuestras acciones desde brindar el acceso del agua fluorada, educar a los cuidadores, desde enfoques justificativos para la prevención, limitar los azúcares en botellas y los alimentos complementarios debería ser parte de esta educación. Y el año pasado ya sacamos la patúa. La Organización Mundial de la Salud sacó este manual que finalmente nos dice que sí tenemos que promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la introducción de alimentos complementarios adecuados junto con la lactancia materna hasta los 2 años o más. Y tenemos que limitar los azúcares en líquidos y en las comidas. Por lo tanto, este es nuestro enfoque. Nosotros nos tenemos que enfocar desde el cepillado correcto con pasta florada, desde que aparece el primer diente en boca, de la promoción de hábitos dietéticos saludables y del control odontológico antes del primer año. ¿Y cuáles son nuestros momentos de oportunidad de atención? Bueno, si trabajamos en el sistema público, tenemos la salud oral integral de la embarazada, y el programa Cero, que vemos niños desde los 6 meses de edad, pero tenemos que ver también desde qué enfoque lo vamos a dar, porque lo más probable, desde el programa Cero, los niños nos llegan a los 6 meses, entonces ahí claramente no vamos a poder ayudar a un establecimiento de la lactancia, ¿ya? Pero sí podemos ayudar quizá con la incorporación o la vuelta al trabajo de la mamá, que le quiere meter una mamadera porque va a volver a trabajar. Y se pueden manejar otros tipos de formas de suplementación, ¿ya? O podemos tener niños más grandes y que la mamá nos diga que quiere destetar, por ejemplo, un bebé de 1 año. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿y por qué le gustaría destetar? No, lo que pasa es que mi mamá me dice que si yo le sigo dando teta, le van a quedar todos los dientes chuecos. Ah, entonces podemos ahí intervenir, ¿ya? O una mamá que dice, no, lo que pasa es que mi bebé después, no sé, la vecina me dijo que si yo le seguía dando leche, iba a tener caries y se iba a llenar de caries. Ok, podemos intervenir. Entonces tenemos que ir buscando las alternativas, ¿ya? Y dejé al final la embarazada porque ahí es donde tenemos como más posibilidades de acción. ¿Por qué? Porque con todos estos cambios físicos, hormonales, emocionales, etcétera, la mamá se encuentra súper receptiva a recibir sugerencias, sobre todo entre el segundo y el tercer trimestre. Y yo creo que eso es un problema que tiene un poco el GES de embarazada, que muchas veces nos enfocamos solo en la mamá y como en prevenir, o sea, en atenderla, la de alta, para que no tenga problemas, por ejemplo, de un parto prematuro, etcétera. Pero también yo creo que sería súper necesario hacer por lo menos 1 hora de consejería de salud bucal del bebé desde la promoción de la lactancia materna,
¿ya? Y por ejemplo, hablarles de los chupetes, hablarles de que si uno incorpora un chupete antes del mes, lo más probable es que tenga alguna interferencia en el establecimiento de la lactancia. Hay algunos artículos que nos dicen que no interfiere como en la duración, si es que la mamá tiene ganas de amamantar, pero sí podría interferir en el establecimiento, ¿ya? Y también podemos hablar de las mamaderas, porque en el fondo hay que ver el contexto. Tenemos que preguntarle a la mamá, ¿cómo le gustaría alimentar a usted a su bebé? ¿Ya? Si la mamá dice, no sé, bueno, metámosle lactancia materna, ¿ya? Si la mamá dice, sí, me encantaría la lactancia materna, ya, mejor. Y le decimos, por ejemplo, usted sabe que la lactancia materna es el primer aparato de ortodoncia del bebé y nos podemos lanzar con millones de beneficios. O, ¿sabía que usted tiene que amamantar cada vez que el bebé quiera? No mire el reloj, mira a su bebé, por ejemplo. Entonces tenemos ciertas frases, mensajes cortos, en positivo, ya que la mamá se puede sentir súper bien y súper comprendida y apoyada. Entonces, también le podemos, o también nos puede tocar una mamá que de frente nos diga, no, yo no quiero amamantar, no, porque tuve una mala experiencia. Y la verdad es que ahí yo sugiero que si no tienen técnicas de consejería o no han practicado mucho eso, la verdad es que dejémoslo ahí, ya, porque podríamos, poniéndonos en el peor de los casos, por ejemplo, podríamos tener una mamá víctima de abuso. Entonces, mejor ahí hay otras estrategias, hasta derivar a un psicólogo, ¿ya? Pero sí podemos enseñar de que hay formas de suplementación, por ejemplo, con vasitos, con sondas al dedo, con cuchara, con sonda al pecho. O sea, un bebé que incluso necesita suplementación, le podemos poner al pecho y poner una sonda con la fórmula y además está estimulando. Entonces nosotros vamos a empezar a producir más y lo más probable es que después ni siquiera se necesite el suplemento. Ya también tenemos que hablar sobre los tipos de tetina, de cuáles son los más adecuados, de qué forma es la mejor, porque hay formas de dar, por ejemplo, el biberón, que es el método Cousin, que es una forma más adecuada que no genera tantos problemas, ¿ya? Así que siempre hay una forma y siempre tenemos que estar ahí tratando de promover. Y este estudio me gustó esta frase que la encontré súper interesante, que el mayor problema de la lactancia materna más allá del año de edad es el rechazo social y profesional por prejuicios o desconocimiento de la evidencia científica actual. Por eso quise decirles dar esta charla a través de los mitos, ¿ya? Porque hay mucho prejuicio. Y sé que me extendí un poco, pero creo que era importante hablar de todo esto. Así que con esta pregunta me gustaría que se queden y que empiecen a pensar un poco de qué tipo de profesional te gustaría ser, independiente que ya sean profesionales o que estén estudiando. ¿Te gustaría ser el profesional actualizado que conoce la importancia de promocionar la lactancia materna o el que sigue perpetuando mitos en torno a ella? Y con eso me despido. Así que muchas gracias por escucharme y estar hasta aquí, hasta esta hora. Y bueno, la promoción de la lactancia materna es una responsabilidad social. Ahí están mis redes, cualquier cosa me pueden escribir. Yo estoy muy feliz de haber dado esta charla, así que muchas gracias. Gracias a la doctora y a todos los asistentes por acompañarnos en esta actividad de formación. Esperamos que se genere un provechoso ambiente de aprendizaje interdisciplinario para todos. Y ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Doctora, tenemos la primera pregunta. Ajá. De Natalie Toro. Ella dice, genial, excelente charla, y su duda es, niños que siguen siendo amamantados, ya pasados los 2 años a libre demanda, ¿sigue siendo un beneficio en todo ámbito o hay que dejar de serlo? Ya, mira, lo que pasa es que esto es una pregunta que en realidad me la hacen siempre. Ya, la lactancia materna se recomienda hasta los 2 años o más, y ese o más no hay límite.
¿ya? La lactancia materna también siempre es a libre demanda. Generalmente, obviamente, los bebés se van regulando a medida que avanza el tiempo. Lo más probable que un bebé mira, te voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene 15 meses, ¿ya? Y él, al principio, cuando comenzamos a amamantar, el bebé tomaba cada 1 hora y media, con suerte. Y ahora ya no, ahora ya él se regula y toma cada 2 horas. Si es que almuerza, ya después espera más tiempo. Entonces el bebé, si bien siempre sigue la libre demanda, se van regulando. Los bebés más grandes generalmente ocupan el pecho como para quedarse dormidos. Eso pasa mucho en los niños más grandes. Y como les digo, o sea, no hay un límite, no existe un límite. Y desde los estudios como antropológicos, los bebés, la verdad es que el momento del destete varía entre los 2 hasta los 7 años. Y en algunos libros incluso dice que el destete natural debería ser cuando aparece el primer molar. Eso. Así que nunca deja de aportar beneficios, ni para el bebé ni para la madre. Doctora, hay otra pregunta de Mauricio Quesada. Es con respecto a la erupción dentaria de los primeros incisivos y el amamantamiento, o inclusive en esos casos muy extraños de bebés que han nacido con algún incisivo ya erupcionario. ¿Esto genera dolor? ¿Hay consejos respecto a eso? Déjame leerla. Ya, sí. Mira, es súper buena pregunta. Ay, yo tengo aquí el fondo de mi hija que me ayudó a decorar el escritorio. Es súper buena pregunta porque hay bebés que claramente nacen con dientes. Ya va a depender en el fondo de cómo está ese diente, porque hay dientes que se extraen. Ya hay dientes que se extraen porque están sueltos, entonces generan un riesgo. Pero en dientes que no, la verdad es que la lactancia materna se genera igual. Y sí, en algunos casos puede generar molestias, sobre todo, por ejemplo, cuando ya están erupcionando alrededor de los 6 meses o algo, porque los bebés, como tienen esta necesidad, les pica y como que les molesta el proceso de erupción, tienen muchas ganas de morder y muchas veces muerden a la mamá en el pecho. Entonces ahí se buscan otras estrategias, como por ejemplo pasar mordedores antes de la toma. Ya si es que te muerde, tú le dices con un tono fuerte de que no, y lo retiras haciendo este movimiento, como les dije, que era parecido como cuando uno retira una impresión, y le vuelves a ofrecer, y si lo vuelve a hacer, lo vuelves a sacar. Entonces así y la verdad es que aprenden súper rápido. Ese es el manejo. Hay otra pregunta. Doctora, ahora yo voy a continuar, ya que mi compañera tenía un poco mal el internet. Ya, sí, porque se escuchaba medio raro. Sí, así que quedamos en la pregunta de Elisa, así que vamos a buscarla porque se me perdió, se me empezaron a llegar más preguntas. Esta me imagino que está en el chat. Ya. Aquí están preguntando, saludan, hola, ¿cómo es posible que la leche pase del conducto auditivo y se produzca otitis? Consultan acá. Buena pregunta también. Me encantan las preguntas. Ya, lo que pasa es que al principio, no sé si se acuerdan, les hablé que dentro de los beneficios ya existía el que disminuía el riesgo de otitis en menores de 2 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular tampoco está muy desarrollada, o sea, no hay una cavidad glenoidea, pero además hay un cambio entre cuando el bebé succiona la leche a través de la leche materna va avanzando a través de la boca,
pero desde la lengua, o sea, se genera como todo un camino. La lengua se pone como más acanalada, existe el rafe medio del paladar, por lo tanto, sigue todo hacia atrás, no se va hacia los lados, no se derrama, ¿ya? Y además tenemos las bolas de Bichat que generan como compresión, entonces genera solo un camino, ¿ya? Un camino hacia atrás directo hacia el esófago. En cambio, en los bebés que son amamantados con biberón, yo les dije que ellos no modulaban el flujo, no lo pueden regular, porque entonces existe riesgo de sobrealimentación y finalmente terminan con una boca así de gigante y en esta edad se comunica bastante con el conducto, por lo tanto pasa la leche para allá y tenemos riesgo de infección. Por eso se dice el tema de la otitis. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y por su excelente charla. También hay más preguntas. Acá están preguntando, hola doctora, muchas gracias por la charla, muy buena. ¿Qué recomienda para realizar el cepillado nocturno, ya que al dar el pecho de la noche, que contiene melatonina, les da sueño y no se logra cepillar los dientes después? Ya, ahí siempre, a ver, esto no es una receta de cocina, ya, siempre tenemos que ver al paciente desde un enfoque integral, tenemos que saber qué es lo que está comiendo durante el día, tenemos que saber cuántas veces lo están cepillando, si lo están cepillando con pasta o no, ¿ya? Entonces las recomendaciones no son igual para cada niño. Por lo tanto, dicho esto, si un bebé no está consumiendo ni un tipo de azúcar en su dieta, ¿ya? Además, la mamá o el papá o el cuidador le está cepillando los dientes 3 veces al día, después de cada comida, y en la noche le cepilló antes de acostarlo, y bueno, y tomó tetita, la verdad es que ahí yo recomiendo que no hay problema y se sigue hasta el otro día, y en la mañana cuando se levanta, cepillamos los dientes. Pero eso es a criterio súper personal, ¿ya? Es lo que yo recomiendo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. No sé si seguimos la tanda de preguntas porque quedan algunas. Démosle, Sí, yo no tengo ningún problema. Bueno, acá Lorena nos comenta, me gustaría preguntar cuál es la evidencia de la limpieza de los rodetes con pañitos, que se indica generalmente en los controles de niños sanos, antes de la erupción dentaria. Qué buena pregunta. Parece que yo no vi la charla que dieron ustedes antes. Pero no fue la capacitación del comité. Claro. Bueno, lo que pasa es que ya no se recomienda, ya no se recomienda la limpieza porque la leche materna contiene muchos factores inmunológicos, por lo tanto, cuando nosotros estamos limpiando, pasando el pañito por los rodetes, finalmente lo que estamos haciendo es estar eliminando todos esos beneficios. Entonces estamos sacando incluso, o sea, tenemos que pensar que la boca no es algo estéril, o sea, que se está colonizando incluso a través de la leche materna. Entonces, si yo estoy sacando, al final estoy dejando como limpia y súper así como vengan patógenos oportunistas y me lleno de candidiadas y problemas, así que no se recomienda. Muchas gracias, doctora. Es un tema muy interesante, ya que la evidencia va cambiando y las guías se tienen que ir actualizando con respecto a esa pregunta. Sí. Acá hay otra pregunta de Macarena. Ella dice, hola, y pregunta, ¿cómo se puede compatibilizar la lactancia materna con una mujer profesional? ¿Qué tipo de...? Bueno, se parece que son varias. Uh-huh. Después sale, ¿qué tipo de biberón podría usar en los momentos donde la madre no pueda estar con su bebé y suponiendo que no usa fórmula y usa algún sistema de extracción artificial de leche? Ya. Bueno, ¿cómo se compatibiliza? De repente soy media disléxica, perdón. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? La verdad es mediante extracciones de leche materna, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía al principio que es súper importante también la relación que uno tiene con el trabajo, ¿ya? Que el empleador nos dé este tiempo de lactancia para extraernos, idealmente que exista una sala de lactancia que generalmente no existe, pero por lo menos que tengamos el espacio y el lugar para poder después almacenar la leche materna. Entonces, yo, mujer profesional, quiero seguir amamantando a mi hijo, tengo que empezar con extracciones de leche, ¿ya? Con extractores o de una forma manual.
y siempre estimulando el reflejo de oxitocina. Yo les dije que el reflejo de oxitocina, o sea, la oxitocina es una hormona que genera este reflejo y que es súper tímida, es una hormona tímida, entonces funciona con respecto a las emociones. Entonces, si yo soy una mamá que estoy en el trabajo y estoy como, chuta, no me sale, lo más probable es que no va a salir nada. Entonces ahí lo que tengo que hacer se estimula, ¿ya? ¿Y cómo se estimula? Por ejemplo, llevando una ropita del bebé, ¿ya? Sintiendo el olor, viendo videos de la guagua, viendo fotos del bebé, haciendo ciertos masajes, y ahí ya empieza a fluir. Yo siempre le digo a las mamás que cuando se extrae leche materna, lo ideal es que tapen con un calcetín el extractor, como la mamadera, para que no vean cuánto está saliendo, porque si uno está mirando, la verdad es que siempre se complica y dice, no me sale. Y hacer una rutina de extracción, porque al principio lo más probable es que no va a salir mucha, pero después sí, ¿ya? Y a medida que va saliendo, eso lo almacenamos y después se lo damos, ¿ya? Y con respecto a cómo se lo damos, ahí va a depender mucho del operador, o sea, con quién se va a quedar mi bebé, ¿ya? Porque perfectamente yo le puedo decir a esta persona que no le den mamadera, que le den vaso. Un bebé de 6 meses ya puede tomar en vaso, ¿ya? Así que siempre va a depender del operador, porque claro, quizás si yo lo dejo con mi bisabuela, por ejemplo, no va a estar ni ahí con darle en vaso, porque va a decir, no, está muy difícil, no sé qué. Bueno, le podemos enseñar o de frente a cambiar la estrategia y le damos en mamadera, pero lo ideal es que sea como solo en casos puntuales. Yo, bebés de 6 meses, la verdad siempre recomiendo otras formas, que idealmente sea vaso. Muchas gracias, doctora. Yo creo que respondió totalmente la pregunta que nos hizo Macarena. Yo creo que no, sí que hay varias preguntas, no vamos a alcanzar a responder todas, Sí. así que en realidad vamos a leer solamente una pregunta más. Igual que han invitados para las otras charlas, así que voy a seguir con la siguiente que encuentre, ¿ya? La siguiente, acá están saludando, a ver, acá está. Doctora, ¿qué recomienda respecto a la lactancia materna nocturna? Algunos estudios dicen que debe eliminarse paulatinamente después del año de vida. Mira, eso algunos estudios desde odontológicos, pero la verdad es que el tema de la lactancia materna nocturna es un tremendo tema, ¿ya? Porque muchas veces se recomienda desde el desconocimiento del sueño infantil, ¿ya? Y el sueño infantil es un proceso madurativo que más o menos va a estar recién establecido como alrededor de los 6 años. Entonces, antes de eso, lo más probable es que los niños despiertan en la noche. ¿Cómo concilia el sueño? Es súper personal, ¿ya? Es súper personal porque va a depender de cómo está durmiendo esa mamá, ¿ya? Por ejemplo, siempre, como les dije antes, tratar de revisar los otros factores, ¿ya? Estas no son recomendaciones a tontas y a locas y no es una receta para cada bebé o para cada niño, ¿ya? Pero ya vimos, por ejemplo, que la leche materna en la noche contiene más melatonina y además la prolactina también es un inductor de sueño para la mamá. Entonces, si el bebé despierta y yo vengo y me saco la pechuga, se la pongo y se queda dormido y yo puedo seguir durmiendo, la verdad es que yo como mamá prefiero seguir durmiendo. En cambio, si me tengo que parar y eso significa estar 1 hora haciendo dormir al bebé, la verdad es que siempre nos tenemos que poner en la posición de la madre, ¿ya? Y por favor, esto les quería decir, por favor, la maternidad es difícil y tratemos de no hacerla más difícil, no le compliquemos la vida a las mamás, ni a los papás, ni a los cuidadores, tratemos de apoyar desde nuestra perspectiva y tratar de buscar lo mejor para cada familia. Muchas gracias, doctora, por sus recomendaciones. No sé si a usted le gustaría responder más preguntas, no sé cómo está de tiempo, no sé si es muy tarde. No tengo problema. De verdad que a mí me encanta responder todas las preguntas porque es algo que quizás no van a tener la oportunidad de preguntarle a otra persona. Así que démosle. Ya, bueno, chiquillos, si quieren seguir escuchando las respuestas, les invitamos a que se queden conectados, a pesar de que sea un día viernes, es información súper relevante, muy distinta y que nos compete como cirujanos dentistas. Así que voy a seguir leyendo las preguntas.
Catalina Guerra pregunta, hola doctora, si el destete puede llegar a producirse a los 7 años, ¿de todos modos recomendable quitarle el chupete alrededor de los 2? Claro que sí. Sí, porque son dos cosas distintas. O sea, yo les dije que, a ver, la lactancia materna no es solo algo nutricional, ¿ya? Sino que tiene que ver también con un componente afectivo. Entonces, nos nutre emocionalmente. Por lo tanto, no es lo mismo un chupete al amamantamiento. Eso tiene que quedar súper claro. O sea, son cosas totalmente distintas, como les dije. El chupete se hizo para reemplazar a la mamá, pero la mamá es más que eso, la mamá es más que los pechos, a eso voy. Es como que le dijéramos a una persona o a una mamá, no, ya tus brazos a esta edad, al año, ya no sirven, entonces mejor no le des más abrazos. Y, sorry, pero yo tengo 28 años y todavía me muero por los abrazos de mi mamá, porque es una necesidad emocional. Yo creo que la mayoría de ustedes también. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Así que el chupete es algo que sí se debe eliminar, pero el pecho, ahí nosotros nada que opinar. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a seguir leyendo las preguntas. Acá estoy leyendo una de Bárbara González. Ella nos pregunta con respecto... con respecto a la pregunta anterior, una de las preguntas anteriores. Ella dice, ¿se recomienda la limpieza en los rebordes si el bebé está con leche de fórmula o alimentación complementaria? Ya, pasa más o menos lo mismo, en realidad. A ver, la leche materna contiene componentes inmunológicos que nos ayudan a aumentar la inmunidad del bebé, ¿cierto? Pero hay que pensar que este bebé recién salió del útero, por lo tanto tiene defensas que le transfirió la madre durante el embarazo. No tiene defensas propias, ¿ya? Entonces, igual a medida que va avanzando, en el fondo es como un gráfico, o sea, el bebé nace y tiene muchas defensas de la mamá, ¿cierto? Que van bajando a medida que avanza el tiempo. Y de él no tiene ni una. Entonces, si finalmente van como así y se topan en un lugar. Entonces, si yo estoy eliminando, en el fondo igual les estoy causando un problema a los alimentados con fórmula, porque si bien no están generando una inmunidad a través de la leche materna, pero igual sus defensas son pequeñitas, entonces personalmente tampoco lo sugiero, a menos que la mamá me diga que le molesta la lengua blanca, y ahí ya, bueno, se puede hacer, pero no 2 veces al día, o no después de cada toma. No. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Acá apareció otra pregunta. Dice, muy buena charla. Y mi consulta es si al cepillar los dientes de los niños a los 6 meses, cuando empiezan a aparecer los dientes con pasta fluorada, ¿no genera más riesgo de fluorosis? No, porque vamos a ver cuál es la cantidad de pasta que hay que ponerle al cepillo. O sea, se manejan las cantidades. Obviamente, si yo vengo y le pongo un montón de pasta y el bebé se traga la pasta o agarra un tubo y se lo manda entero, la verdad es que sí genera problemas, pero en cantidades, o sea, cuando aparece el primer diente vamos a empezar con medio granito de arroz y ya después vamos a pasar a un granito de arroz, o sea, la cantidad es mínima, por lo tanto no hay riesgo. Muchas gracias, doctora. Voy a revisar si me queda alguna pregunta por leer. El de Titi ya la respondieron. Yo aquí veo una. Esa Sí. dice, hola, si no hay que tomar el tiempo por pecho, ¿cómo sé entonces cuándo cambiar al bebé al otro pecho? Ya, como les decía, eso es súper variable y depende de cada bebé. Generalmente, al principio, las mamás primerizas somos súper mateas y como que de verdad estamos con cronómetro, es heavy, ¿ya? Pero después uno va entendiendo hay como una comunicación no verbal con el bebé de conocimiento, entonces uno ya va sabiendo más o menos, incluso uno sabe, cuando llora, ya empieza a saber, no, está llorando porque tiene hambre, no, está llorando porque se hizo popó. Pero la verdad es que al principio, como yo sé que está satisfecho, es por estos como signos que les dije. O sea, el bebé definitivamente suelta el pecho, es como que está así y de repente lo suelta. O empieza a relajar su manito, ya al principio está con la mano
apretada, la mano tensa, y ya luego la relaja, y ahí ya estamos viendo que sí, se empieza a relajar y se empieza a quedar satisfecho. Y cuando ya suelta el pecho, ahí pasamos al otro lado. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Estoy un poco perdida con las preguntas. No sé si respondieron esta de... A ver... unas felicitaciones, de hecho, de Daniela Molina. Ella nos escribe de que solo quería felicitar y agradecer a la doctora. Debería existir esta charla en todas las universidades para que todos los odontólogos tengan conocimientos mínimos de lactancia materna. Y ella dice que es estudiante y mamá de un niño y tiene 3 años, 6 meses, que aún toma leche materna. Maravilloso, felicidades. Solo felicidades. También acá hay otra pregunta. Doctora, tengo una pregunta respecto a la erupción dentaria. Esa ya la vimos. Esa la vimos. Sí, después la de Javiera Guerrero también. Bien. Sí, creo que ahí... Elisa. Sí, parece que ahí estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar aquí. En realidad, para nosotros es un orgullo tenerla acá, también representando a nuestro comité de lactancia materna. En realidad, también queremos agradecer a todas las asistentes por estar acompañándonos hoy día y que todos tengan un buen fin de semana, que todos se cuiden, que nos quedemos en casa. Así que muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan todas unas muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos, y gracias por las felicitaciones que me están dejando, de verdad que me emocionan. Traté de ponerle harto cariño a la charla, y bueno, cualquier duda, obviamente, pueden escribirme. Les dejé mi Instagram, Odontología y Lactancia, y la verdad es que ese es el fin, o sea, tratar, y soy súper explícita con el nombre, o sea, Odontología y Lactancia, no dejo nada a la imaginación. Así que la verdad es que cualquier cosa me pueden escribir, me pueden preguntar, yo siempre respondo. Así que, y espero que se inspiren, que les guste, que les haya picado el bichito a algunos. Yo con eso me quedo feliz. Muchas gracias, doctora. Es que realmente sus charlas son... Usted inspira esto de conocer más de la lactancia, porque en realidad uno a veces queda como que no es un mundo que uno conozca tanto. Entonces, realmente es muy interesante conocer todas estas cosas. Y bueno, ahora para finalizar la charla, les recordamos de que es su responsabilidad de cada asistente registrar su asistencia. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, el día jueves, con la nueva exposición. Así que tengan todas unas muy buenas noches. Chao.